En tu palabra encuentro paz, tu voz me guía nada más, revelas tu fidelidad, me enseñas Estamos tu aprendiendo verdad, el milagro de una vida consecuente. Inmenso, o aprendiendo de tu amor. ¿Alguna vez has tratado de llegar a alguna dirección con un GPS desactualizado? Eso nos ha llevado a un rumbo totalmente perdido. En esta lección de este trimestre vamos a aprender cómo llegar a Dios, pero con un GPS que nos lleve directamente a Él. Aprenderemos de diferentes pautas, cuánto hemos perdido esa relación con Dios, y Él nos mostrará el camino a través de cada una de las lecciones de esta semana, desde el pecado, desde la salvación, su muerte en la cruz y hasta su segunda venida. Aprenderemos todo para volver a llegar a esa relación perfecta con Él. En la vida tenemos un montón de relaciones, ¿verdad? Con la familia, amigos, en el trabajo. Pero ¿y si te dijera que hay una que es como la base, el cimiento de todas las demás? Pues justo de eso va el análisis de hoy, de ese viaje que es crecer en nuestra relación con Dios, todo a partir de un texto muy, muy revelador. Y mira, el material nos lanza esta pregunta a la cara desde el minuto 1. Es para pararse a pensar un momento, ¿eh? De todas las conexiones que hacemos a lo largo de los años, ¿cuál es la que de verdad tiene el poder de cambiar nuestro rumbo y darle forma a todo lo demás? La respuesta que se nos propone es bastante directa: la relación con Dios. Pero claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se le da tanto peso? Venga, vamos a desgranar por qué se considera algo tan crucial. El punto de partida es para todo el mundo. Da igual si alguien ha crecido en la fe o si está empezando a explorar ahora. La idea central es que esta relación provoca un efecto dominó que se nota en cada rincón de nuestra existencia. Y esto no es algo abstracto, que va, es súper práctico. Afecta al matrimonio, a cómo educamos a los hijos, a las amistades que elegimos, a cómo manejamos el dinero e incluso a cómo usamos algo tan valioso como nuestro tiempo. Todo, absolutamente todo, hasta el futuro eterno, depende de cómo de fuerte sea ese vínculo. O sea, no son cosas separadas, es como la raíz de un árbol que lo alimenta todo. ¿Alguna vez te has visto a un espejo que está totalmente sucio? A mí me ha pasado y siento que distorsiona totalmente la imagen de lo que realmente quiero ver. La lección de esta semana nos enseña cómo, al vernos nosotros a un espejo espiritual totalmente distorsionado, hace que perdamos la imagen completa de Dios. El enemigo ha tratado durante años realizar eso con la imagen de Dios. Ha permitido de que la humanidad completa se vea en ese espejo totalmente sucio y piense que Dios es el malo. Y hoy, en la lección de esta semana, vamos a entender que realmente todo lo que el Señor ha hecho ha sido para limpiar su nombre y para que nosotros podamos tener una certeza de que Él es un Dios real, un Dios de amor y un Dios puro. Me encanta mucho la lección de esta semana, que trae como título Conociendo a Dios. Y para dar inicio hasta al momento de esta semana, vamos a tener una pequeña oración. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios. Creciendo en tu gracia, aumentando mi fe, tu luz me guía, por siempre te alabaré. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, permite que el estudio de esta semana pueda llegar a nuestras mentes, a nuestros corazones, y podamos ponerlo en práctica para así poder entender cuál es la imagen que tú quieres que reflejemos en nuestras vidas y podamos aprender a conocerte y a vivir enteramente para ti y por ti. En Jesús, amén. Bien, querida familia, me alegra poder estar con ustedes en una lección más de esta semana, Conociendo a Dios. Yo creo que nosotros como cristianos de años pensamos que conocemos a Dios, pero la lección de esta semana nos hace una afirmación que pareciese que no estamos conociendo a Dios. Si nos está diciendo que conozcamos a Dios es porque algo está faltando en nuestra relación como cristianos. El texto bíblico que se encuentra en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esto es una clara expresión del carácter de Dios, una invitación real a que debemos comenzar a ¿qué?
a conocer a Dios. Y de repente tú llevas 20, 30, 15 años o tal vez 2 o 1 año en el cristianismo, pero si la Biblia nos está diciendo hay que conocer a Dios, debemos comenzar a ver por qué esta afirmación está sonando a nuestros oídos. La Biblia nos enseña acerca del carácter de Dios, que la oscura interpretación de Dios ha sido malinterpretada durante muchos siglos. Y el enemigo se ha encargado a través de las generaciones de malinterpretar ese carácter de amor, esa imagen que vemos de Dios en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, incluso con lo que hablamos, con lo que expresamos, hemos llegado al punto de dañar también esa imagen de Dios. Puede ser por ignorancia, puede ser por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras o simplemente por falta de conexión con Dios, aunque nos digamos llamar cristianos. Pero esta semana la lección nos da una solución a eso. Y no solo esta semana, sino todo el trimestre. La palabra del Señor dice que su carácter debe ser dado a conocer. Más aún en estos tiempos en los que vivimos, donde hay tantas dificultades en ese tema de que quién es Dios, realmente Él nos ama, realmente Él está de acuerdo con los pasos que va dando la evolución, el camino de esta vida, la ciencia, tantas cosas. Y hoy nosotros más que nunca tenemos que tener claro quién es ese Dios, cómo actúa Él, cuál es su esencia y cuál es su luz para cada uno de nosotros. Su carácter de amor lo revela todo, que Él es un Dios de amor, puesto que es humanamente imposible describir a Dios de la manera adecuada. Veremos qué dice la Biblia acerca de Él a través de este estudio. Y me encanta la lección del día domingo porque empieza con una percepción más clara de Dios. Aquí podemos ver reflejado directamente la acusación que se hace bíblicamente a que es el enemigo quien ha estado tratando de distorsionar durante siglos el carácter de Dios. Y la Biblia ofrece una imagen más fiel, clara y coherente de Dios. Y aquí esto me lleva a reflexionar, si es que hemos estado descuidando ese conocimiento de Dios, es porque no tenemos un adecuado estudio sistemático de la Biblia. Esta semana aprendí que cuando estudiamos la Biblia con ese escudriñamiento, con ese deseo de aprender, poco a poco iremos descubriendo de una manera más amplia el carácter de Dios. Y esto es algo muy bueno para nosotros porque Dios no nos dejó como en el vacío a que podamos interpretar su amor o su carácter de la manera que queramos, sino que Él nos dejó una fuente de información coherente, completa acerca de quién es Él. Cuanto más conozcamos a Dios, más lo amaremos. Y aquí está el secreto. Yo creo que todas las personas que están casadas y que llegan al punto de amar tanto a su pareja, a su esposo, a su esposa, es porque llevan un tiempo conociéndola, han aprendido quién es, la han empezado a amar y a respetar con sus defectos, con sus virtudes. Y aquí estamos hablando de un ser que no tiene defectos, un ser completamente lleno de amor, que lo vamos a estudiar más adelante, donde todo lo que Él ha hecho ha sido con el beneficio de que tú y de que yo podamos estar bien. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno, aprender a conocer a Dios sabiendas de que eso nos va a llevar a una relación más estrecha con Él. Lucifer fue el primero en dudar de ese carácter. Esas dudas desenfrenaron y desencadenaron en la mayor batalla de la historia del universo. Desde entonces, Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que nos distraen o nos impedirán obtener el conocimiento de Dios. Y aquí yo estaba discutiendo eso esta semana con mi familia y yo les preguntaba, oye amor, ¿será que muchas de las cosas que nosotros hacemos nos están distrayendo de Dios? Y comenzó una autoevaluación, tanto en mi esposo, tanto en mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caminamos en la vida haciendo trabajos, estudiando, tantas cosas que sin darnos cuenta nos están alejando de Dios y es el enemigo obrando en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta desde que el principio la serpiente fue astuta engañando a Eva. Fue astuta distorsionando la mentira que ofreció a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. Y también
podemos ver aquí que en última instancia el mensaje de Satanás a Eva fue: Dios te oculta información. Y yo creo que desde el principio Dios ha sido bastante claro en revelarnos absolutamente todas las cosas. Incluso el deseo de Dios de permitirle que Eva pasara por esta prueba era con la intención de reafirmar la fidelidad de la humanidad creada hacia Él. Pero tristemente pues Satanás logró su objetivo y a raíz de él se desencadenó una serie de pecados hasta nuestra actualidad. Pero Dios ha seguido luchando con eso, con la intención de que su imagen pueda ser totalmente restaurada. Así que basándonos en esto, hablando acerca de la imagen de Dios, podemos hallar a un Dios santo. Yo creo que en estos tiempos hablar de la palabra santo es algo que trae controversia, porque hoy en día es fácil de que te juzguen o te digan: no, pero nadie es santo. ¿Y tú qué andas hablando de santidad si tú también eres pecador, tú también tienes defectos? Hoy en día nadie es santo, o sea que la palabra santa o santo ha quedado totalmente erradicada. Pero la Biblia menciona muchas veces esta palabra como atributo primordial de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, familia? Que sí debemos hablar de la santidad y de que sí debemos hablar de que podemos llegar también a esa santidad cuando decidimos conectar con aquella fuente de santidad que es Cristo Jesús. La palabra santidad no es muy utilizada actualmente, quizás por muy pocas, porque hay muchas pocas cosas santas. Si estudias los atributos que más se asocian con el carácter de Dios, descubrirás que la santidad está en el centro de lo que Él es y lo que Él significa. Y esto me lleva a pensar a mí, ¿qué tanta perfección puedo tener yo en mi vida teniendo a un Dios que es perfecto, un Dios que es santo y que me provee todos los medios para que yo pueda lograr desempeñarme de esa forma? Y yo creo que lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque el inicio de la lección de esta semana nos invita a eso, a que aprendamos a conectar con ese Dios que es la fuente de la santidad, con ese Dios que en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos, donde nada es santo, Él nos invita a que nosotros podamos ser esas perlas puras, apartadas para su obra. Cuando la Biblia describe a Dios como la expresión insuperable de la santidad, significa que Él está totalmente separado del mal y del pecado. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque Satanás nos hace dudar de: oye, ¿de verdad Dios puede hacer algo bueno por mí? ¿De verdad Dios puede salvarme? ¿De verdad Dios? Tantas cosas que nos preguntamos acerca de Dios, porque todas esas dudas las pone el enemigo. Pero hoy más que nunca nuestra credibilidad de lo que es Dios y de esa santidad que emana solamente de Él debe estar más firme que nunca. Piensa en el personaje bíblico como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan, quienes estuvieron ante Dios. ¿Cuál fue su primera reacción cuando lo vieron? La Biblia menciona que ellos se quitaron los pies, las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos estaban al acercarse a Dios era tierra santa. Imagínense, todo lo que está cerca de Dios se convierte en santidad, incluso el suelo, incluso las áreas donde el Señor se encuentra. ¿Cuánto más tú, si aprendes a estar cerca de Dios, se te va a contagiar toda esa santidad que emana de Dios? Eso es algo que a mí me encanta poder escuchar de Dios, ¿verdad? Y hablar de Él, porque no hay falla en la lógica de todo lo que enseña la Biblia respecto a Dios como un ser totalmente santo. Incluso recuerdo los estudios de la hermana Elena de White, ¿verdad? Cuando ella muchas veces entraba en visión, una de las frases que ella utilizaba para poder describir a Dios era santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque no había otras palabras que quizás ellas pudieran encontrar para describir cuán grande era la santidad y la perfección de Dios. Aparte de la santidad hay otros atributos que me encantan a mí, es el amor. Yo creo que el amor debería definir a todo cristiano, porque sin amor pues es imposible básicamente agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios es necesario que tenga amor, que emane ese amor. Y algo que debemos entender es que Dios no da amor, Dios ya es amor, esa es su esencia, y el amor es quizás la palabra más utilizada por los cristianos para describir el carácter de Dios, y lo encontramos en el libro de Primera de San Juan 4:8.
Pero entonces, ¿qué haremos nosotros si no aprendemos a amar como cristianos? Allí tiene que venir una autoevaluación. ¿Estoy amando yo a Dios? ¿Estoy tratando de ser mejor cristiano, pero no siento amor hacia mi prójimo, hacia mis hermanos, que a veces ellos provocan malos pensamientos en nosotros, provocan disgustos, molestias? Ante todo debe reinar el amor. El amor es la esencia de Dios. Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos por lo que conocemos del amor, pero Dios nos amó entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí debemos llevar nuestra mente a lo que quizás no hemos conocido y lo que no hemos pensado acerca del amor. Porque nosotros amamos de acuerdo quizás a como nos amaron a nosotros. De repente nosotros no nos dieron mucho amor. Nunca nos dijeron una palabra de te amo, y por eso quizás no entendemos cómo funciona el verdadero amor de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos en su sacrificio hecho en la cruz del Calvario que ese amor trascendió cualquier otra cosa y que ese amor se extiende para todos nosotros. Y en los primeros libros de la Biblia encontramos dos palabras que lo describen, que es Adonai y Yahweh, que significa el Señor de todo, quien reina para siempre, y el Señor proveerá. Dos definiciones que en algunos pasajes pueden ser un poquito contradictorias, pero que llegan al punto de hacernos entender que pese lo que pese, ese amor hacia nosotros como humanidad, como creación de Dios, va a estar firme a pesar de todo. La creación muestra el amor de Dios. La creación, a pesar, con todo su deterioro, con todos sus defectos que han habido a través de la historia, y hoy en día pues tal vez no tenemos la misma perfección de la creación primaria que Dios hizo, podemos tener la seguridad de que cuando vemos una flor, una rosa crecer, ahí vemos el amor de Dios. Yo creo que no hay otra manera en la que nosotros podamos tener conexión con Dios que salir a la naturaleza y contemplar todo lo que Él creó. ¿Por qué? Porque el principio de toda la creación, Dios reflejó su amor para nosotros, preparando cada cosa para que nosotros estuviéramos en plena comunión con Él, para que todo lo que pueda respirar, desde una planta hasta nosotros mismos, pudiéramos reflejar ese carácter de amor. Y es importante que sigamos buscando una imagen clara y equilibrada de Dios, basada en lo que la Biblia dice acerca de su amor, a fin de crecer en nuestra relación con Él. Y esta búsqueda requiere leer todo lo dicho de Dios acerca de este tema, porque en la naturaleza nosotros encontramos más que la misma voz de Dios hablando a través de todo esto. Bastante interesante esta lección de esta semana. ¿Qué opinan ustedes, verdad? A mí me encanta poder disfrutar de estas cosas que me ayudan a acercarme a Dios y a conectar fielmente con Él en todo momento y a recuperar ese quizás el tiempo perdido en que no lo hemos hecho de la mejor manera, porque quizás hemos estado distraídos en otra cosa. Pero esta semana el Señor nos está haciendo esa invitación. Véanme a mí, que soy amor, que soy santidad, y acérquense a mí a través del estudio de la palabra, de mi palabra, y van a poder tener esa conexión que tanto desean y esa vida plena que tanto anhelamos como cristianos. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que lo define a Él, y es Emmanuel. Emmanuel es muy conocida y sabemos que su significado es Dios con nosotros. Yo creo que no hay mejor palabra que defina en este momento el punto de lo que queremos llegar. Es eso, Dios está con nosotros y Él quiere estar con nosotros por la eternidad. ¿Estás tú dispuesto a cambiar esa eternidad que el Señor nos quiere dar por todas las cosas vanas de este mundo? Hagámonos esa pregunta realmente. ¿Queremos nosotros dejar de disfrutar la eternidad que Dios nos está preparando por cambiarla por cosas en este mundo que son pasajeras, que no tienen sentido, por amor al dinero, por la búsqueda de las riquezas, por el odio hacia algún familiar, por tantas cosas que el engaño, la mentira, tantas cosas que nos distraen de las cosas que realmente tienen importancia? Comencemos desde hoy a pensar que es el enemigo buscando atacar nuestras vidas para apartarnos de todo ese regalo tan hermoso que Dios tiene, que ya nos ha dado desde los inicios de la humanidad y que nos quiere seguir dando hasta la eternidad. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, quiere estar hoy en nuestras vidas, reinar en nuestros corazones, ser el centro de cada una de nuestras mentes, y el amor y el cuidado del Padre se expresan de manera insuperablemente
totalmente clara en Jesús, su Hijo, en este Hijo amado que vino, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que se ofreció como sacrificio para expiar todos tus pecados. Ese Emmanuel, que no dudó ni un solo minuto en entregar su vida por toda la humanidad, ese es ese Emmanuel que hoy está dispuesto a aceptarte a ti si vienes con él, a él con un corazón totalmente arrepentido, con deseo de poder llegar a ser una nueva criatura, a mejorar en ese conocimiento de Dios, a acercarse más a él, porque todavía hay tiempo, querida familia. Mientras haya gracia, la puerta estará abierta para ti y para mí. Así que, ¿qué haremos? Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter, lo cual requiere conocerlo personalmente. Y no va a ser una experiencia de alguien más, va a ser tu propia experiencia la que hable y predique de que Dios está realmente en tu corazón. Yo cuando era niña me preguntaba siempre, oye, yo quisiera contar esos testimonios que las personas cuentan, que Dios obra en su vida, que Dios hizo grandes cosas en su vida. Y yo le dije, Señor, yo quiero tener todo que contarle a las demás personas para que puedan creer en ti. Y tristemente, puedo decirlo así, yo le estaba diciendo a mi esposa esta semana, quizás no tuve que haber hecho esa petición porque el Señor me ha hecho pasar por pruebas difíciles para que yo tenga que contar esos testimonios y poder contar la maravillosa obra de Dios en mi vida. Y digo al principio tristemente porque nadie quiere pasar por pruebas y dificultades, pero luego me gozo en el Señor porque ahora tengo que contarle a las personas de cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios ha transformado en mí todo, y hoy el Señor quiere transformar tu vida también, de que ese conocimiento que tienes de Él sea una realidad. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a dejar todo para comenzar a reflejar a Cristo en tu vida, en el estudio de su palabra, en la comunión, en la oración con Él diariamente como un amigo y en la testificación? El Señor está esperando todo de ti porque Él cree en ti bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota de ilimitado océano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan grande que no pudiéramos entender todo el amor que Él tiene preparado para nosotros. Pero si nos damos a esa tarea, lo vamos a conocer poco a poco. ¿Estás tú dispuesto? Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en este folleto de esta semana, conociendo a Dios. Yo los invito a que lo estudien todo el trimestre para que no se pierdan de las ricas enseñanzas que nos deja esta escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. En Conversemos con Dios a través de la Biblia encontrarás estudios que transforman tus días. No te lo guardes, compártelo y síguenos. Mira y vive en Jesús.